Los dos cachorros llevaban horas temblando en la nieve cuando Elena detuvo su coche, sus pequeños cuerpos tan fríos que sus corazones apenas latían. Lo que ella no sabía era que ese rescate desesperado la llevaría a descubrir una red criminal que estaba llevando al lince ibérico hacia la extinción definitiva. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El viento gélido de febrero aullaba a través de la carretera solitaria que atravesaba los Pirineos españoles, levantando remolinos de nieve que danzaban como fantasmas bajo la débil luz del amanecer. La carretera N260, conocida localmente como el Eje Pirenaico, serpenteaba a través de un paisaje blanco e implacable donde los árboles se inclinaban bajo el peso de la nevada más intensa de la década. Era el tipo de mañana en la que la naturaleza parecía recordar a los humanos su lugar en el orden del mundo, donde el frío mordía con dientes invisibles y cada respiración se convertía en una nube de vapor que desaparecía en el aire helado. En este escenario desolador, dos pequeñas criaturas temblaban al borde de la carretera, abandonadas a su suerte en un mundo que no perdonaba debilidad. El cachorro del lince ibérico tenía apenas 2 meses de vida. Su pelaje moteado, diseñado por millones de años de evolución para camuflarlo entre los matorrales mediterráneos, ahora parecía casi inútil contra la blancura uniforme de la nieve. Sus características orejas puntiagudas con penachos negros en las puntas, marca distintiva de su especie en peligro de extinción, estaban aplastadas contra su pequeña cabeza mientras trataba desesperadamente de conservar cualquier rastro de calor corporal. Junto a él, aún más vulnerable si eso era posible, un gatito doméstico de pelaje anaranjado y blanco no dejaba de temblar. El contraste entre ambos era marcado, el lince con su complexión robusta y garras diseñadas para la caza, el gatito con su fragilidad evidente y ojos azules que miraban el mundo con confusión. Sin embargo, en ese momento compartían algo más poderoso que sus diferencias: el terror absoluto del abandono y el frío penetrante que amenazaba con robarles la vida. Nadie sabía exactamente cómo habían llegado allí. Las huellas en la nieve contaban una historia fragmentada, pisadas humanas que se acercaban al borde de la carretera y luego se alejaban apresuradamente. Marcas de neumáticos que sugerían un vehículo detenido brevemente antes de continuar su camino. Lo que sí era evidente era que alguien los había dejado allí intencionalmente, quizás pensando que podrían sobrevivir por su cuenta, o simplemente sin importarles su destino. El cachorro de lince, a quien más tarde llamarían Leo, había sido probablemente capturado ilegalmente de la naturaleza, un acto que no solo era un crimen contra la fauna protegida, sino también una sentencia de muerte para un animal tan joven, separado de su madre. El gatito, cuyo pelaje revelaba que era un gato doméstico común, probablemente había nacido de una camada no deseada y fue descartado con la misma facilidad con la que alguien tiraría basura por la ventana de un coche. Los dos cachorros se habían acurrucado juntos por puro instinto de supervivencia. El lince, aunque más grande y teóricamente más equipado para el clima, era demasiado joven para cazar o siquiera comprender el peligro real en el que se encontraban el gatito, cuyo único conocimiento del mundo hasta ese momento había sido probablemente el calor de su madre, y sus hermanos. Ahora enfrentaba una realidad brutal para la cual ningún instinto lo había preparado. Juntos formaban una pequeña bola de pelo tembloroso, compartiendo el escaso calor corporal que les quedaba, mientras la hipotermia comenzaba lentamente su trabajo mortal. Sus pequeños cuerpos no estaban diseñados para soportar temperaturas bajo cero durante periodos prolongados,
y cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. La carretera estaba inusualmente vacía esa mañana. La tormenta de nieve de la noche anterior había dejado las condiciones peligrosas, y la mayoría de los conductores locales habían decidido postergar sus viajes hasta que las quitanieves terminaran su trabajo. Los pocos vehículos que pasaban lo hacían con cautela extrema, sus conductores concentrados en mantener el control sobre el asfalto traicionero, sin advertir las dos pequeñas figuras acurrucadas entre los montículos de nieve acumulada al borde de la carretera. Para cualquier observador casual, habrían sido fáciles de pasar por alto, solo otro elemento del paisaje invernal, quizás un montón de nieve o algún objeto abandonado sin importancia. Pero el destino, esa fuerza inexplicable que a veces interviene en los momentos más desesperados, tenía otros planes. A 30 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de montaña de Espot, una mujer estaba preparándose para un viaje que no quería hacer. Elena Martínez, veterinaria de vida silvestre de 42 años, había recibido una llamada de emergencia a las 6 de la mañana. Un ganadero en el valle vecino reportaba que uno de sus perros pastores había resultado herido durante un encuentro con un jabalí y necesitaba atención inmediata. Elena había trabajado en la región durante 15 años, tiempo suficiente para saber que los ganaderos no llamaban a menos que la situación fuera genuinamente seria. Su experiencia con fauna silvestre y animales domésticos la había convertido en una figura respetada en las comunidades montañesas, donde los límites entre lo salvaje y lo domesticado a menudo se desdibujaban. Mientras conducía su viejo Land Rover por la carretera helada, Elena iba pensando en la ironía de su profesión. Había dedicado su vida a salvar animales, pero a menudo se preguntaba si sus esfuerzos realmente marcaban alguna diferencia en el gran esquema de las cosas. La población de linces ibéricos había aumentado gracias a programas de conservación intensivos, pero seguían siendo una de las especies de felinos más amenazadas del planeta. Los humanos continuaban invadiendo hábitats naturales, y casos de captura ilegal seguían siendo demasiado comunes. Había días en los que el peso de todo lo que no podía salvar amenazaba con aplastarla. El parabrisas del Land Rover estaba constantemente empañado por el contraste entre el calor interior y el frío glacial del exterior. Elena había colocado la calefacción al máximo, sus manos enguantadas aferrando el volante, mientras los limpiaparabrisas luchaban contra los copos de nieve que seguían cayendo intermitentemente. La visibilidad era pobre en el mejor de los casos, con la niebla matutina mezclándose con la nieve para crear una cortina gris que limitaba su campo de visión a apenas 50 metros. Conducía lentamente, consciente de que un solo movimiento en falso en estas condiciones podría enviarla deslizándose fuera de la carretera hacia un barranco. La radio del coche emitía un boletín meteorológico advirtiendo sobre más nevadas para el final del día, instando a los conductores a limitar los viajes no esenciales. Elena suspiró sabiendo que para ella no existía tal cosa como un viaje no esencial cuando un animal necesitaba ayuda. Fue entonces cuando lo vio, o más bien, cuando algo captó su atención en la periferia de su visión. Un destello de movimiento pequeño y débil entre los montículos de nieve al borde de la carretera. Su primer instinto le dijo que probablemente era solo el viento jugando con las ramas o algún escombro, pero años de experiencia le habían enseñado a confiar en esos momentos de intuición. Redujo la velocidad aún más, sus ojos entrenados escaneando la zona, y entonces lo vio claramente. Algo se movía allí, algo vivo y claramente en apuros. Sin dudarlo, Elena activó las luces de emergencia y detuvo cuidadosamente el vehículo en el arcén,
lo más lejos posible del carril de circulación para evitar ser golpeada por cualquier otro vehículo que pudiera aparecer en estas condiciones traicioneras. Salió del coche y el frío la golpeó como un puño físico. El viento cortaba a través de su chaqueta de invierno como si fuera papel, y tuvo que entrecerrar los ojos contra los copos de nieve que le azotaban el rostro. Caminó cuidadosamente hacia el lugar donde había visto el movimiento, sus botas crujiendo en la nieve compactada. Lo que vio cuando finalmente llegó hizo que su corazón se detuviera por un momento antes de comenzar a latir con fuerza renovada. Allí, acurrucados juntos en una escena que parecía sacada de alguna fábula imposible, estaban un cachorro de lince ibérico y un gatito doméstico. Ambos temblaban violentamente, sus pequeños cuerpos sacudidos por espasmos, que Elena reconoció inmediatamente como signos de hipotermia avanzada. Por un momento, Elena simplemente se quedó allí, su mente de científica tratando de procesar la improbabilidad de lo que estaba viendo. Un cachorro de lince ibérico, una especie protegida cuya posesión era ilegal, abandonado al lado de la carretera con un gatito doméstico. Las implicaciones eran obvias y perturbadoras. Alguien había capturado ilegalmente al lince, probablemente para venderlo en el mercado negro de mascotas exóticas, y cuando las cosas se complicaron, o el animal resultó ser más difícil de manejar de lo esperado, simplemente lo desecharon junto con el gatito no deseado. La crueldad casual del acto hizo que la ira hirviera en su interior, pero no había tiempo para eso ahora. Estos animales estaban muriendo y cada segundo contaba. Elena regresó corriendo a su vehículo, donde siempre mantenía un kit de emergencia para fauna silvestre. Agarró mantas térmicas, una caja de transporte y guantes gruesos diseñados para manipular animales salvajes sin lastimarlos. Mientras volvía hacia los cachorros, su cerebro ya estaba calculando las probabilidades de supervivencia, evaluando los signos visibles de hipotermia y planificando los pasos inmediatos del tratamiento. El lince la miró acercarse con ojos nublados por el frío y el miedo, pero estaba demasiado débil para intentar escapar. El gatito ni siquiera parecía registrar su presencia, sus pequeños ojos medio cerrados, en lo que Elena reconoció como el comienzo del cierre sistémico que precedía a la muerte por congelamiento. Con movimientos practicados y eficientes, Elena envolvió a ambos animales juntos en una de las mantas térmicas, manteniendo el contacto físico entre ellos, porque compartir calor corporal era crucial en este punto. El lince emitió un sonido débil de protesta, pero no tenía fuerza para resistirse. Los colocó cuidadosamente en la caja de transporte, que luego aseguró en el asiento trasero de su vehículo, subió la calefacción al máximo y giró las rejillas de ventilación hacia atrás, sabiendo que el calentamiento gradual era esencial. Calentar animales hipotérmicos demasiado rápido podía causar un shock fatal, pero dejarlos fríos por mucho tiempo garantizaba la muerte. Era un equilibrio delicado que requería experiencia y buen juicio. Mientras conducía, Elena tomó su teléfono y marcó rápidamente un número familiar. Carlos, necesito que prepares la sala de emergencias. Llegó en 15 minutos con 2 casos críticos de hipotermia. La voz de su colega y asistente respondió inmediatamente, ya acostumbrado a este tipo de llamadas urgentes. ¿Qué tenemos?, preguntó. Y Elena podía escuchar el sonido de movimiento mientras él ya comenzaba los preparativos. Un cachorro de lince ibérico y un gatito doméstico, abandonados en la carretera, hipotermia severa, posible deshidratación, probablemente llevan allí toda la noche. Hubo una pausa antes de que Carlos respondiera, su voz teñida de incredulidad. ¿Un lince ibérico? ¿Estás segura? Completamente segura, respondió Elena, sus manos apretando el volante mientras negociaba una curva particularmente peligrosa. Y Carlos, esto es un caso de captura ilegal.
Voy a tener que notificar a las autoridades una vez que los estabilicemos. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de los Pirineos era un edificio modesto situado en las afueras de Espot, diseñado para fundirse con el paisaje montañoso que lo rodeaba. Lo que le faltaba en apariencia exterior lo compensaba con creces en equipamiento interior. Elena había pasado años luchando por financiación, escribiendo solicitudes de subvención y convenciendo a organizaciones conservacionistas de que este pequeño rincón de España necesitaba una instalación dedicada al cuidado de la fauna silvestre en peligro. Ahora, mientras conducía por el camino de grava que llevaba a la entrada trasera, sintió una oleada de gratitud por cada donación, cada euro que había permitido construir este lugar, que ahora podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para dos pequeñas criaturas. Carlos ya estaba esperando en la puerta cuando Elena llegó, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. A sus 35 años había trabajado con Elena durante casi una década, y su capacidad para anticipar sus necesidades en situaciones de emergencia era invaluable. Había preparado la sala de tratamiento exactamente como ella hubiera querido. Lámparas de calor infrarrojo encendidas pero a distancia segura, mantas térmicas de grado médico preparadas, fluidos intravenosos tibios listos para administración, y todo el equipo de monitoreo vital calibrado y esperando. «Ayúdame a sacarlos del coche», dijo Elena mientras abría la puerta trasera, pero con mucho cuidado. El lince está débil, pero sigue siendo un depredador salvaje, y el estrés podría matarlo en su estado actual. Trabajando juntos con la precisión de un equipo quirúrgico bien ensayado, trasladaron la caja de transporte al interior del centro. La diferencia de temperatura entre el exterior gélido y el interior cálido, pero no excesivamente caliente, era exactamente lo que necesitaban. Elena abrió cuidadosamente la caja y comenzó a evaluar a sus pacientes. El gatito era su preocupación más inmediata. Su pequeño cuerpo estaba peligrosamente frío al tacto y sus reflejos pupilares eran lentos. «Carlos, necesito que tomes la temperatura rectal del gatito mientras yo evalúo al lince. Ten cuidado. Cualquier manipulación brusca podría causar arritmias cardíacas». Carlos asintió, sus manos expertas pero gentiles, mientras realizaba la evaluación. 28 grados, informó con voz seria. Hipotermia severa. Elena sintió que su estómago se apretaba. Una temperatura corporal normal para un gato doméstico rondaba los 38 grados. 28 grados significaba que estaban en una carrera contra el reloj. «Vamos a necesitar calentamiento activo pero gradual. Prepara una bolsa de fluidos tibios a 37 grados para administración subcutánea y manténlo bajo la lámpara, pero monitorea su temperatura cada 5 minutos. Si sube más de 1 grado por hora, nos arriesgamos a shock de recalentamiento». Mientras Carlos comenzaba el tratamiento del gatito, Elena se concentró en el cachorro de lince. A pesar de su estado debilitado, el pequeño felino salvaje tenía una mirada en sus ojos que hablaba de una voluntad de supervivencia forjada por millones de años de evolución. Sus orejas características, marcadas con esos penachos negros distintivos que habían hecho famosos a los linces ibéricos, se movieron ligeramente cuando Elena se acercó, señal de que al menos su audición estaba funcionando. El examen inicial reveló que el lince estaba en mejores condiciones que el gatito, probablemente porque su pelaje más grueso y su mayor masa corporal le habían proporcionado algo más de protección contra el frío extremo. Sin embargo, su temperatura corporal seguía estando peligrosamente baja a 30 grados, y Elena podía sentir lo delgado que estaba bajo ese pelaje engañosamente denso. Este cachorro no había comido adecuadamente en días, quizás semanas. La deshidratación era evidente en la elasticidad reducida de su piel y el hundimiento leve de sus ojos.
Vamos a necesitar una vía intravenosa para este también, murmuró Elena, más para sí misma que para Carlos. Pero primero necesito sedarlo ligeramente. No puedo arriesgarme a que se estrese durante el procedimiento. La siguiente hora fue un torbellino de actividad médica precisa. Elena administró un sedante suave al cachorro de lince, calculando cuidadosamente la dosis basándose en su peso estimado y condición física. Demasiado sedante podría suprimir aún más sus funciones corporales ya comprometidas, pero muy poco significaría que podría lastimarse o lastimar a alguien durante el tratamiento. Con el lince estabilizado y bajo monitoreo, trabajó con Carlos para establecer líneas intravenosas en ambos animales, administrando fluidos tibios que ayudarían a restaurar su temperatura corporal desde dentro, mientras las lámparas de calor trabajaban desde fuera. Cada pocos minutos, uno de ellos verificaba las temperaturas, anotando meticulosamente cada medición en gráficos médicos. El calentamiento tenía que ser gradual, controlado, 1 grado a la vez. Mientras trabajaba, Elena no podía dejar de pensar en las circunstancias que habían llevado a estos animales a su mesa de tratamiento. El lince ibérico era una de las especies de felinos más raras del mundo, con menos de 1000 individuos en estado salvaje. Cada cachorro era precioso para la supervivencia de la especie, y el hecho de que alguien hubiera capturado uno ilegalmente representaba no solo un crimen contra la ley, sino contra la naturaleza misma. La captura ilegal de fauna protegida era un problema persistente en España, alimentada por un mercado negro de mascotas exóticas y por la ignorancia de quienes pensaban que un animal salvaje podría convertirse en mascota doméstica. Este cachorro había sido arrancado de su madre, probablemente cuando tenía apenas semanas de vida, condenado a una existencia que nunca habría conocido de no ser por la codicia humana, y luego estaba el gatito, cuya historia era diferente, pero igualmente triste. Nacido probablemente de una gata callejera o de una camada no planificada, había sido considerado prescindible, un inconveniente para deshacerse. La ironía no pasó desapercibida para Elena. Un animal valía millones en el mercado negro por su rareza. El otro era considerado tan común que su vida no tenía ningún valor. Sin embargo, allí estaban, lado a lado en sus mesas de tratamiento, cada uno luchando por sobrevivir con la misma desesperación, cada uno igualmente merecedor de una oportunidad de vida. A medida que pasaban las horas, las temperaturas corporales de ambos animales comenzaron a subir lentamente, 1 grado precioso a la vez. El gatito fue el primero en mostrar signos de mejora, sus pequeños ojos abriéndose más completamente, mientras sus reflejos comenzaban a normalizarse. A las 3 horas de su llegada, había alcanzado los 34 grados, todavía por debajo de lo normal, pero fuera de la zona de peligro inmediato. Carlos había logrado que tomara pequeñas cantidades de fórmula tibia mediante una jeringa, y el hecho de que no la rechazara era una señal alentadora de que su sistema digestivo estaba comenzando a funcionar nuevamente. El pequeño gatito anaranjado y blanco había comenzado a ronronear débilmente, un sonido que hizo sonreír a Carlos a pesar del cansancio que comenzaba a apoderarse de él. El cachorro de lince presentaba un desafío más complejo. Su recuperación era más lenta, complicada por el hecho de que era un animal salvaje cuyo estrés natural ante la presencia humana trabajaba en contra de sus esfuerzos de recuperación. Incluso bajo sedación ligera, su cuerpo permanecía tenso, sus instintos gritándole que huyera de estos depredadores bípedos que lo sostenían. Elena había visto esta respuesta antes en animales salvajes. El miedo podía ser tan mortal como cualquier lesión física, activando respuestas de estrés que consumían energía preciosa que el cuerpo necesitaba para sanar. Tenemos que minimizar el contacto directo,
le dijo a Carlos mientras ajustaba la posición de las lámparas de calor. Una vez que esté estable, voy a trasladarlo a un recinto de recuperación donde pueda tener privacidad visual. Los linces son animales solitarios por naturaleza y el contacto humano constante solo prolongará su estrés. Pero había un problema que Elena no había anticipado. Cuando intentaron separar al cachorro de lince del gatito para moverlos a áreas de recuperación apropiadas para cada especie, algo extraordinario sucedió. El lince, que hasta ese momento había estado relativamente tranquilo bajo la sedación, comenzó a mostrar signos de agitación cuando sintió que estaban alejando al gatito. Sus pequeñas garras se extendieron, sus orejas se aplanaron contra su cabeza y emitió un sonido de angustia que Elena nunca había escuchado de un lince tan joven. Simultáneamente, el gatito comenzó a maullar con desesperación, un llanto agudo y persistente que hablaba de terror puro. «Espera», detuvo Elena el movimiento de Carlos. «Déjalos juntos por ahora. Creo que se han vinculado durante su experiencia traumática». Carlos miró a Elena con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Es eso posible? Quiero decir, son especies diferentes, y el lince es un depredador salvaje. Elena observó cómo, una vez reunidos, ambos animales se calmaron inmediatamente, el gatito presionándose contra el costado más grande del lince, el lince ajustando su posición para acomodar al pequeño felino doméstico. Es más que posible, es lo que estamos presenciando ahora mismo. En situaciones de trauma extremo, los animales jóvenes pueden formar vínculos de supervivencia que trascienden las barreras normales de especie. Pasaron la noche juntos, compartiendo calor corporal, probablemente salvándose mutuamente la vida. Han creado una asociación que sus cerebros ahora interpretan como esencial para la supervivencia. La situación presentaba un dilema ético y práctico significativo. El protocolo estándar para la rehabilitación de fauna silvestre requería minimizar el contacto con animales domésticos para prevenir la transmisión de enfermedades y evitar la habituación a especies inapropiadas. El objetivo final para el cachorro de lince era su eventual liberación en la naturaleza, un proceso que requeriría mantener sus instintos salvajes intactos y evitar cualquier asociación positiva con humanos o animales domésticos. Sin embargo, separar a estos dos animales en su estado actual podría causarles un estrés tan severo que comprometería su recuperación física. Era una de esas situaciones que los libros de texto no cubrían, donde la realidad presentaba matices que desafiaban las reglas establecidas. Elena tomó la decisión de mantenerlos juntos por las siguientes 24 horas, al menos hasta que ambos estuvieran completamente estables desde el punto de vista médico. Después de eso, evaluaría el mejor curso de acción. Mientras tanto, había otras responsabilidades urgentes que atender. Levantó su teléfono y marcó el número de la Guardia Civil, específicamente la unidad del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, que se encargaba de delitos contra el medio ambiente y la fauna silvestre. La conversación fue breve pero necesaria. Sí, un cachorro de lince ibérico encontrado abandonado en la N260, no más de 2 meses de edad, claramente capturado ilegalmente. Necesitaré que envíen un agente para documentar el caso y comenzar una investigación. El agente Miguel Ruiz llegó al centro 2 horas después, su uniforme verde oliva cubierto de copos de nieve que rápidamente se derritieron en el calor del interior. A sus 48 años, Miguel había dedicado más de 2 décadas a combatir el tráfico ilegal de fauna, y las líneas profundas alrededor de sus ojos hablaban de casos que lo habían mantenido despierto por las noches. Elena lo conocía bien. Habían trabajado juntos en numerosas ocasiones, y su respeto mutuo
Era evidente en la forma en que colaboraban sin necesidad de explicaciones extensas. «Muéstrame a los pacientes», dijo Miguel después de los saludos iniciales, y Elena lo guió a la sala de recuperación donde los dos cachorros dormían ahora, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones más regulares. Miguel observó en silencio durante varios minutos, su expresión endureciéndose mientras procesaba lo que estaba viendo. Miguel finalmente rompió el silencio, su voz cargada de una ira contenida que Elena conocía bien. «Cada vez que veo algo así, pienso que ya he visto lo peor de la naturaleza humana, y cada vez me equivoco». «¿Cómo está el lince?». Elena le proporcionó un informe detallado del estado médico del cachorro, explicando la hipotermia severa, la desnutrición y los signos de estrés prolongado. Miguel tomó notas meticulosas en su tableta, documentando cada detalle que podría ser relevante para la investigación. ¿Alguna marca identificativa? ¿Microchip? Elena negó con la cabeza. Ningún microchip, lo cual no me sorprende. Quien lo capturó no habría sido tan descuidado como para dejarlo marcado. Pero hay algo interesante. Ven conmigo. Lo guió a su oficina donde había guardado la manta en la que había envuelto originalmente a los animales. La extendió sobre su escritorio y señaló algunas fibras y pelos atrapados en el tejido. He recolectado muestras, pero necesitaré que tu laboratorio las analice. Hay pelo de perro mezclado con pelo de lince, lo que sugiere que quien tenía al cachorro también tenía perros. Y mira esto. Señaló unas manchas oscuras apenas visibles en la tela. Podría ser barro o podría ser heces animales. Si es lo último, podría darnos información sobre dónde estuvo retenido el lince. Miguel fotografió cuidadosamente la manta desde múltiples ángulos. Buen trabajo, Elena. Esto es exactamente el tipo de evidencia que necesitamos. Voy a enviar un equipo forense para recoger todo esto. También necesitaremos muestras biológicas del lince para nuestro banco de datos genéticos. La conversación derivó hacia aspectos más amplios de la investigación. Miguel explicó que habían estado rastreando una red de traficantes de fauna silvestre que operaba en los Pirineos durante los últimos 6 meses. Había habido informes de linces ibéricos siendo ofrecidos en el mercado negro, con precios que alcanzaban los 50.000 euros por animal. La demanda venía principalmente de coleccionistas privados en Europa del Este y Asia, personas con dinero suficiente para pagar cualquier precio por la exclusividad de poseer una de las especies de felinos más raras del mundo. Creemos que hay un grupo organizado operando en la región, dijo Miguel, su expresión sombría. No son aficionados. Conocen los territorios de los linces, saben cuándo las hembras tienen cachorros y tienen la infraestructura para mantener a los animales ocultos hasta que puedan transportarlos fuera del país. Este cachorro que encontraste es probablemente parte de una operación más grande. Elena sintió que su estómago se revolvía ante la idea. ¿Cuántos más crees que han capturado? Miguel se encogió de hombros con expresión cansada. Imposible saberlo con certeza. Por cada animal que recuperamos, tememos que haya 2 o 3 más que nunca encontramos. El lince ibérico casi se extinguió hace 2 décadas, Elena. Las poblaciones apenas se están recuperando gracias a programas de cría en cautiverio y reintroducción. Cada animal perdido al tráfico ilegal es un golpe devastador para la especie. Por eso necesitamos romper esta red, y pronto. Elena comprendió la gravedad de la situación. El lince ibérico había sido declarado la especie de felino más amenazada del mundo a principios del siglo XXI, con menos de 100 individuos sobrevivientes en estado salvaje. Años de esfuerzos de conservación intensivos habían logrado aumentar los números, pero la especie seguía en peligro crítico. Mientras Miguel terminaba de documentar el caso,
Elena regresó a verificar a sus pacientes. El gatito estaba despierto ahora, sus ojos azules brillantes, siguiendo cada uno de sus movimientos con curiosidad gatuna. Había comenzado a explorar su entorno inmediato, aunque todavía se mantenía cerca del cachorro de lince, como si el felino salvaje fuera su ancla en este mundo extraño. El lince permanecía mayormente inmóvil, conservando energía, pero sus ojos amarillos estaban alerta, rastreando cada movimiento de Elena con la hipervigilancia característica de un depredador salvaje. La dicotomía entre los dos animales era fascinante desde un punto de vista conductual. El gatito doméstico, criado durante generaciones para coexistir con humanos, mostraba poca aprensión hacia Elena. De hecho, cuando ella extendió cautelosamente su mano, el gatito se acercó y comenzó a ronronear, buscando el contacto físico que su genética le había programado para desear. El lince, por otro lado, era completamente diferente. Cada célula de su cuerpo gritaba su naturaleza salvaje, su desconfianza instintiva hacia los humanos. Cuando Elena se movió demasiado cerca, el cachorro se tensó, sus pequeñas garras extendidas en advertencia silenciosa. No había malicia en su respuesta, solo el instinto puro de un animal salvaje que reconocía a un potencial depredador. Elena respetaba esa diferencia profundamente. Era crucial para el futuro del lince que mantuviera ese miedo saludable a los humanos, esa distancia que lo mantendría seguro cuando eventualmente fuera liberado de regreso a la naturaleza. Carlos entró en la sala con fórmula fresca para el gatito y una mezcla especialmente preparada para el lince, diseñada para imitar la composición nutricional de la leche de lince. «Vamos a intentar alimentarlos por separado esta vez», sugirió. «El gatito ya está comiendo bien, pero el lince necesita aprender a asociar la comida con algo distinto a la presencia del gatito o de humanos». Era un buen punto, y Elena asintió en acuerdo. Comenzaron el proceso delicado de separación, pero nuevamente ambos animales reaccionaron con angustia visible. El lince, que hasta ese momento había mostrado poco más que indiferencia hacia el gatito, súbitamente se volvió protector, posicionando su cuerpo entre el gatito y Carlos. El gatito, por su parte, se aferró al pelaje del lince con sus pequeñas garras, maullando con desesperación. Está bien», murmuró Elena, señalando a Carlos que retrocediera. «Vamos a probar un enfoque diferente». Durante los siguientes 3 días, Elena y Carlos desarrollaron una rutina cuidadosamente calibrada que respetaba el vínculo entre los dos cachorros, mientras intentaban preparar al lince para su eventual retorno a la naturaleza. Las alimentaciones se realizaban con los animales en jaulas adyacentes, separadas por una malla que les permitía verse y olerse, pero mantenía cierta distancia. El gatito se adaptó rápidamente, comiendo con entusiasmo creciente y ganando peso de manera constante. Su personalidad comenzó a emerger, revelándose como un pequeño felino curioso y juguetón que parecía encontrar diversión en todo, desde las sombras en la pared hasta los cordones de las botas de Carlos. Sin embargo, cada noche cuando las luces se apagaban, el gatito maullaba persistentemente hasta que Elena o Carlos finalmente cedían y lo colocaban de vuelta con el lince. El cachorro de lince presentaba un rompecabezas más complejo. Físicamente, su recuperación progresaba bien. Su temperatura corporal se había estabilizado completamente. Su hidratación había vuelto a niveles normales. Y con alimentación regular, estaba comenzando a ganar el peso que tan desesperadamente necesitaba. Pero conductualmente, mostraba signos que preocupaban profundamente a Elena. Un lince ibérico de su edad debería estar mostrando un comportamiento cada vez más agresivo hacia los humanos, intentando morder
o arañar cuando se acercaban, mostrando el espíritu salvaje indómito que era su derecho de nacimiento. En cambio, este cachorro mostraba lo que Elena reconocía como señales tempranas de habituación humana. No buscaba contacto humano como lo haría un animal domesticado, pero tampoco mostraba el nivel apropiado de miedo y agresión defensiva. «Esto es lo que más me preocupa», le confió Elena a Carlos durante una de sus sesiones de planificación nocturnas. Whoever tuvo a este cachorro lo manipuló lo suficiente como para comenzar a erosionar sus instintos salvajes. Si hubiera pasado unas semanas más en cautiverio, podría haberse vuelto completamente inadecuado para la liberación. Carlos tomó un sorbo de su café ya frío, sus ojos mostrando el cansancio de días de monitoreo constante. ¿Crees que todavía podemos revertirlo? Elena se frotó las sienes sintiendo el peso de la responsabilidad. Tengo que creer que sí. Es tan joven que su plasticidad neurológica está a nuestro favor. Si implementamos un protocolo estricto de mínimo contacto humano, proporcionamos enriquecimiento apropiado para desarrollar habilidades de caza y lo mantenemos separado de influencias domesticantes, tiene una oportunidad. Pero no va a ser fácil, especialmente con el gatito en la ecuación. El gatito había presentado su propio conjunto de consideraciones. A diferencia del lince, no había ninguna posibilidad de liberación salvaje para él. Era un gato doméstico a través, completamente inadecuado para sobrevivir en la naturaleza por su cuenta. Una vez que estuviera completamente recuperado, necesitaría ser dado en adopción a un hogar amoroso. Pero ahí residía el problema. Separar a estos dos animales que habían formado un vínculo tan fuerte durante su momento de mayor necesidad. Elena había comenzado a investigar la literatura científica sobre vínculos interespecies en animales juveniles, buscando precedentes y orientación. Lo que encontró fue fascinante, pero no necesariamente tranquilizador. Había casos documentados de animales de diferentes especies formando vínculos durante periodos de estrés o trauma, pero la mayoría involucraban especies domésticas o animales en cautiverio permanente. Había muy pocos estudios sobre la separación de tales parejas vinculadas cuando uno de los animales estaba destinado a la liberación salvaje. Una noche, mientras Elena trabajaba tarde en su oficina revisando protocolos de rehabilitación, recibió una llamada de Miguel Ruiz. «Tenemos una pista», dijo sin preámbulos, su voz vibrando con energía contenida. «El análisis del pelo de perro que encontraste coincide con muestras que recolectamos de una propiedad sospechosa en el Valle de Arán. Es una finca aislada, propiedad de un hombre con antecedentes de caza furtiva. Vamos a ejecutar una orden de registro mañana al amanecer. ¿Quieres venir?» La pregunta sorprendió a Elena, pero rápidamente comprendió por qué Miguel la invitaba. Si encontraban más animales en la propiedad, necesitarían a alguien con experiencia veterinaria en el lugar para evaluar su estado y necesidades inmediatas. «Por supuesto», respondió sin hesitación. «¿Qué hora?» El amanecer llegó demasiado pronto. Elena se encontró viajando en el asiento del pasajero de un vehículo del Seprona, parte de un convoy de 3 vehículos que se dirigía hacia las montañas en la oscuridad previa al alba. Miguel le había explicado que las redadas tempranas en la mañana tenían mayores posibilidades de éxito, atrapando a los sospechosos antes de que estuvieran completamente despiertos y alertas. La finca en cuestión estaba ubicada en un área remota, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba a través de bosques densos. Mientras se acercaban, Elena podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de anticipación y aprensión llenando sus sentidos. La propiedad apareció a la vista justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las cimas de las montañas. Era más grande de lo que Elena había esperado,
con varios edificios dispersos y lo que parecían ser múltiples estructuras de almacenamiento. Los agentes se desplegaron con eficiencia practicada, algunos dirigiéndose a la casa principal, mientras otros se dispersaban hacia los edificios exteriores. Elena esperó en el vehículo como se le había instruido hasta que recibiera la señal de que era seguro proceder. Esa señal llegó 15 minutos después, junto con una solicitud urgente de que se dirigiera inmediatamente al granero más grande. Lo que encontró allí le quitó el aliento y le rompió el corazón simultáneamente. El interior del granero había sido convertido en una instalación de cría y retención ilegal. Había jaulas de varios tamaños, algunas vacías, pero otras ocupadas por animales que claramente no deberían estar allí. Elena vio 2 cachorros de lince más, ambos ligeramente mayores que el que había rescatado, encerrados en jaulas apenas lo suficientemente grandes para que se dieran la vuelta. Había un águila real con un ala obviamente rota, varios reptiles en terrarios inadecuados, y en la jaula más grande, una loba adulta que la miraba con ojos que habían perdido toda esperanza. Elena tuvo que obligarse a respirar mientras procesaba la escena ante ella. En todos sus años trabajando con fauna silvestre, había visto negligencia, había visto crueldad, pero nunca nada a esta escala. El olor en el granero era abrumador, una mezcla de orina, heces y enfermedad que hablaba de condiciones mantenidas durante mucho tiempo. Las jaulas estaban oxidadas y sucias, muchas demasiado pequeñas para los animales que contenían. El suelo estaba cubierto con excrementos acumulados y los cuencos de agua en la mayoría de las jaulas estaban vacíos o llenos de un líquido verdoso que Elena no quería identificar. «Esto es un infierno», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Miguel, que había estado documentando la escena con su cámara, se acercó a ella y colocó una mano consoladora en su hombro. «Lo sé, pero ahora podemos hacer algo al respecto. Necesito que evalúes cada animal y me des un informe de su estado. Después llamaremos a más refuerzos para el transporte y rehabilitación». Elena se obligó a cambiar al modo profesional, empujando sus emociones a un lado para concentrarse en la tarea en cuestión. Sacó su kit médico portátil del vehículo y comenzó un examen sistemático de cada animal. Los 2 cachorros de lince adicionales estaban en condiciones similares al que había rescatado días antes, desnutridos, deshidratados, pero vivos. Uno parecía tener una infección respiratoria, sus ojos descargando mucosidad y su respiración laboriosa. El otro mostraba signos de comportamiento estereotipado, paseando repetitivamente en su pequeña jaula de una manera que hablaba de angustia psicológica profunda. Ambos necesitaban atención veterinaria inmediata. El águila real presentaba un desafío más serio. Su ala estaba claramente fracturada, pero la lesión parecía ser antigua, probablemente varias semanas. El hueso había comenzado a sanar incorrectamente, lo que significaría que requeriría cirugía para romper y reajustar la fractura si había alguna esperanza de que el ave volara nuevamente. Pero fue la loba la que más preocupó a Elena. El animal estaba peligrosamente delgado, sus costillas visibles como crestas bajo su pelaje sucio. Su jaula era apenas lo suficientemente grande para que se acostara completamente extendida, mucho menos que se moviera o ejercitara. Cuando Elena se acercó cuidadosamente, la loba no mostró ninguna reacción defensiva, ningún gruñido de advertencia, ningún intento de retroceder. Solo miró a Elena con ojos que habían sido despojados de todo lo que hacía a un lobo salvaje. La habituación era completa y devastadora. Este animal, que debería haber sido un símbolo de libertad salvaje, había sido reducido a una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos,
mientras documentaba cuidadosamente las condiciones de la loba. Esta, pensó con una tristeza profunda, probablemente nunca podría ser liberada. El daño psicológico era demasiado extenso, demasiado profundo. Miguel había estado interrogando al propietario de la finca, un hombre de mediana edad llamado Javier Montero, que insistía en que estaba cuidando animales heridos, proporcionando un servicio de rescate. Sus afirmaciones se desmoronaron rápidamente bajo el peso de la evidencia. Los agentes habían encontrado registros detallados de ventas de animales, incluyendo precios que confirmaban que esto era una operación comercial ilegal. Había correspondencia por correo electrónico con compradores en varios países europeos, discusiones sobre transporte y documentación falsificada. También encontraron equipo de captura, trampas diseñadas específicamente para capturar animales vivos sin dañarlos, mapas marcados con ubicaciones de territorios de linces y lobos. La evidencia era abrumadora e innegable. Este no era un rescatador mal guiado, era un traficante profesional de fauna silvestre que había convertido la explotación de animales en peligro en un negocio lucrativo. Mientras los agentes procesaban la escena del crimen, Elena coordinó el rescate de los animales, llamó al centro de rehabilitación y Carlos organizó rápidamente el transporte y preparó instalaciones de emergencia. Otros centros de rescate en la región también fueron contactados, ya que la cantidad de animales superaba la capacidad de cualquier instalación individual. El Águila iría a un especialista en aves rapaces en Barcelona. Los reptiles serían distribuidos entre varios centros, dependiendo de sus especies específicas. Los cachorros de lince vendrían al centro de Elena, donde podrían comenzar el largo proceso de rehabilitación. Junto con el primero que había rescatado la loba, presentaba el mayor dilema. Su condición era tal que requeriría evaluación psicológica extensiva para determinar si alguna vez podría ser reintegrada en una manada salvaje o si su futuro sería en cautiverio permanente en un santuario. La operación de rescate tomó la mayor parte del día. Los animales fueron cuidadosamente sedados para el transporte, cada uno recibiendo un examen veterinario preliminar antes de ser colocado en transportadores apropiados. Elena trabajó sin parar, su entrenamiento y experiencia permitiéndole compartimentar sus emociones y concentrarse en las necesidades médicas inmediatas. Pero en los momentos tranquilos entre tareas, cuando su mente tenía un momento para procesar, sentía oleadas de ira y tristeza que amenazaban con abrumarla. ¿Cómo podía alguien mirar a estas criaturas magníficas y ver solo dinero, solo objetos para ser vendidos al mejor postor? ¿Cómo podía el corazón humano volverse tan insensible a su sufrimiento? Mientras el sol comenzaba a ponerse, finalmente el último animal fue cargado para transporte y la escena del crimen fue asegurada. Miguel se acercó a Elena mientras ella cerraba su kit médico, luciendo tan exhausto como ella se sentía. Buen trabajo hoy. Sin ti, no habríamos sabido cómo manejar esto apropiadamente. Elena asintió con cansancio. ¿Qué va a pasar con Montero? Miguel, la expresión se endureció. Enfrenta cargos múltiples de tráfico ilegal de fauna protegida, cada uno de los cuales conlleva penas de prisión significativas. Con la evidencia que tenemos, debería estar fuera de circulación durante años, y estamos usando su red de contactos para rastrear a otros involucrados en la operación. El centro de rehabilitación se transformó de la noche a la mañana en algo parecido a una unidad de cuidados intensivos para fauna silvestre. Con 3 cachorros de lince ahora bajo su cuidado, más las necesidades continuas del gatito y las evaluaciones preliminares de otros animales que estaban siendo transferidos temporalmente a través de su instalación, Elena y Carlos se encontraron trabajando en turnos de 18 horas.
Habían reclutado a 2 voluntarios adicionales, estudiantes de veterinaria de la Universidad de Barcelona, que habían saltado ante la oportunidad de ganar experiencia práctica con especies en peligro. La energía en el centro era frenética pero enfocada, cada persona comprendiendo la gravedad de lo que estaban intentando lograr. Estos no eran solo animales individuales que necesitaban ser salvados, eran representantes de especies cuya supervivencia pendía de hilos delicados, cada vida preciosa más allá de su valor individual. Los 2 cachorros de lince recién rescatados fueron alojados en recintos separados, diseñados para minimizar el contacto visual con humanos mientras proporcionaban enriquecimiento apropiado para su especie. El cachorro, con la infección respiratoria, a quien Elena había comenzado a llamar privadamente Bravo en sus notas médicas, requirió tratamiento agresivo con antibióticos. Durante los primeros días, su condición fue precaria, sus pequeños pulmones luchando contra una infección que podría haberlo matado fácilmente si hubiera permanecido en esas condiciones inmundas. Un día más, Elena pasó incontables horas monitoreando su respiración, ajustando su medicación, rezando a cualquier fuerza del universo que pudiera estar escuchando que este pequeño luchador encontrara la fuerza para superar la enfermedad. El otro cachorro, a quien Carlos había apodado Charlie por su comportamiento obsesivamente repetitivo, presentaba desafíos diferentes. Su pacing estereotipado continuaba incluso en su nuevo recinto más espacioso, un testimonio del daño psicológico infligido por meses de confinamiento en un espacio inadecuado, pero fue la dinámica entre Leo, el primer cachorro rescatado, y el gatito, lo que continuaba fascinando y preocupando a Elena por igual. A medida que ambos animales crecían más fuertes, su vínculo parecía profundizarse en lugar de disminuir como ella había esperado. El gatito, a quien finalmente habían comenzado a llamar Sol por su pelaje anaranjado brillante, seguía a Leo por todas partes cuando se les permitía estar juntos. Y Leo, sorprendentemente, parecía aceptar esta compañía constante, incluso mostrando lo que solo podía describirse como comportamiento protector hacia el pequeño gato doméstico. Cuando Sol comía, Leo se posicionaba cerca, sus ojos alertas como si estuviera haciendo guardia. Cuando Sol dormía, a menudo se acurrucaba contra el cuerpo más grande del lince, y Leo ajustaba su posición para acomodar al gatito sin mostrar signos de molestia. Elena había consultado con expertos en comportamiento animal de toda España, buscando orientación sobre cómo manejar esta situación sin precedentes. Las opiniones variaban ampliamente. Algunos argumentaban que la separación inmediata era esencial, que cada día que pasaba hacía más difícil preparar a Leo para la liberación salvaje. Otros sugerían un enfoque más gradual, permitiendo que el vínculo se disolviera naturalmente a medida que los instintos de caza de Leo maduraran y comenzara a ver a Sol no como compañero, sino como presa potencial. Esa última posibilidad aterrorizaba a Elena. La idea de que Leo pudiera atacar a Sol, especialmente después de todo lo que habían pasado juntos, era casi insoportable de contemplar. Sin embargo, también era una realidad biológica que no podía ignorar. Los linces eran depredadores, y aunque raramente cazaban gatos domésticos en la naturaleza, principalmente debido a que sus territorios normalmente no se superponían significativamente, los instintos estaban ahí. Una tarde, mientras Elena observaba a Leo y Sol interactuar en uno de los recintos de observación, Carlos se unió a ella con 2 tazas de café humeante. «Han pasado 2 semanas desde el rescate», observó, entregándole una taza. «Leo está físicamente listo para comenzar el entrenamiento de caza más intensivo, pero si hacemos eso con Sol todavía en la ecuación, temo lo que podría pasar».
Elena tomó un sorbo del café amargo, sus ojos nunca dejando a los dos cachorros. Lo sé. He estado postergando la decisión, esperando algún tipo de señal de que estaban listos para separarse. Pero si algo, su vínculo parece más fuerte ahora que cuando los encontré. Carlos se inclinó contra la pared, su expresión pensativa. He estado investigando santuarios que podrían tomar a Leo si determinamos que no puede ser liberado. Hay uno en Andalucía que se especializa en grandes felinos con necesidades especiales. Tienen un programa educativo excelente, así que su vida aún tendría propósito incluso si nunca ve la naturaleza nuevamente. La sugerencia golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago, aunque sabía que Carlos solo estaba siendo práctico. Un lince ibérico en cautiverio permanente era una tragedia, pero un lince ibérico muerto era peor. Y liberar un animal que había sido habituado a humanos o que había perdido sus instintos salvajes esenciales era una sentencia de muerte, solo una que tomaba más tiempo en ejecutarse. «Todavía no estamos ahí», dijo Elena con firmeza, aunque no estaba segura de si estaba tratando de convencer a Carlos o a sí misma. Leo todavía muestra buenos instintos depredadores. Cuando le presentamos ratones vivos, los acecha apropiadamente. No busca contacto humano. Es solo con Sol que su comportamiento es anómalo. Si podemos separarlos gradualmente, mantener esos instintos salvajes comprometidos, todavía tiene una oportunidad. La decisión de comenzar el proceso de separación vino 3 semanas después del rescate inicial, cuando Leo había alcanzado un peso saludable y sus análisis de sangre mostraban que estaba completamente recuperado de la desnutrición y deshidratación. Elena implementó un protocolo gradual que había diseñado específicamente para esta situación única. Comenzaron aumentando el tiempo que cada animal pasaba en recintos separados, de 1 hora al día a 2, luego a 4. Durante estos periodos de separación, Leo era expuesto a actividades de enriquecimiento diseñadas para estimular sus instintos de caza naturales. Se escondían trozos de carne alrededor de su recinto para que tuviera que buscarlos. Se introducían olores de presas potenciales. Se le presentaban juguetes que se movían de maneras impredecibles para despertar su impulso de persecución. Sol, mientras tanto, era socializado con humanos, preparándolo para su eventual adopción a un hogar permanente. Los primeros días fueron desgarradores. Tanto Leo como Sol vocalizaban constantemente cuando estaban separados, sus llamadas de angustia resonando por todo el centro. Leo mostraba signos de estrés severo, negándose a comer durante las primeras 24 horas de la separación inicial. Sol era aún peor, maullando incesantemente y arañando la puerta de su recinto en un intento frenético de llegar hasta Leo. Elena se encontró cuestionando su decisión docenas de veces al día, preguntándose si estaba siendo cruel al forzar esta separación. Pero cada vez que dudaba, se recordaba a sí misma lo que estaba en juego. Leo merecía una oportunidad de vivir como la naturaleza había intentado, libre en las montañas españolas que habían sido el hogar de su especie durante milenios. Ese destino valía algo de sufrimiento a corto plazo, o al menos eso es lo que Elena se decía a sí misma en las noches cuando no podía dormir, escuchando los llamados lastimeros de los cachorros. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, algo comenzó a cambiar. Leo empezó a mostrar más interés en sus actividades de caza. Sus periodos de vocalización por Sol se volvieron más cortos y menos frecuentes. Su comportamiento durante las sesiones de enriquecimiento se volvió más intenso, más enfocado, como si algo profundo dentro de él estuviera despertando. Elena observaba estos desarrollos con una mezcla de esperanza y melancolía. Cada paso que Leo daba hacia su naturaleza salvaje era un éxito para la conservación, pero también significaba que estaba dejando atrás su conexión con Sol.
ese vínculo extraordinario que los había mantenido vivos cuando el mundo parecía decidido a dejarlos morir. Sol también estaba adaptándose, aunque de manera muy diferente. Su personalidad natural, la de un gatito doméstico juguetón y afectuoso, comenzó a florecer una vez que tuvo más interacción humana. Se volvió particularmente apegado a uno de los voluntarios, una estudiante llamada María, que pasaba horas jugando con él y acurrucándose con él durante sus descansos. 6 semanas después del rescate inicial, Elena tomó la decisión de hacer permanente la separación. Leo fue trasladado a un recinto más grande y completamente naturalizado en la parte posterior de la propiedad del centro, un área donde el contacto visual y auditivo con humanos era mínimo. El recinto había sido diseñado para imitar lo más posible el hábitat natural del lince ibérico, con rocas para escalar, árboles para trepar y áreas densamente vegetadas que proporcionaban cobertura. Se introdujeron presas vivas, comenzando con ratones y eventualmente progresando a conejos, la presa natural principal del lince ibérico. La transformación de Leo durante las siguientes semanas fue notable. Sus habilidades de caza, que habían sido apenas rudimentarias cuando llegó, se desarrollaron con una rapidez que dejó a Elena asombrada. Comenzó a mostrar los comportamientos clásicos de acecho del lince ibérico, ese acercamiento paciente y sigiloso, seguido por una explosión repentina de velocidad. Su tasa de éxito en la captura de presas aumentó constantemente, un indicador crucial de que estaba desarrollando las habilidades que necesitaría para sobrevivir en la naturaleza. Mientras tanto, Sol había encontrado su final feliz de una manera que nadie había anticipado. María, la estudiante voluntaria que se había encariñado tanto con él, solicitó adoptarlo formalmente. Elena había realizado una verificación exhaustiva del hogar, asegurándose de que María comprendiera el compromiso de cuidar a un gato durante potencialmente 2 décadas, pero todas las señales eran positivas. María vivía en un apartamento espacioso en Barcelona, tenía ingresos estables de su trabajo a tiempo parcial y, más importante aún, claramente amaba a Sol con todo su corazón. El día que Sol fue oficialmente adoptado fue agridulce. Elena lo cargó una última vez, sus dedos acariciando el pelaje suave que había estado tan sucio y enmarañado cuando lo encontró por primera vez. «Vas a tener una vida maravillosa», le susurró al gatito que ronroneaba en sus brazos. «Vas a ser amado y cuidado, y nunca más tendrás que temblar en la nieve, Sol», ajeno al significado del momento. Simplemente continuó ronroneando, su cola moviéndose perezosamente. Bravo y Charlie, los otros 2 cachorros de lince, también progresaban en su rehabilitación, aunque cada uno presentaba sus propios desafíos únicos. Bravo se había recuperado completamente de su infección respiratoria y estaba desarrollándose bien, sus instintos de caza despertando de manera apropiada. Charlie todavía mostraba algunos comportamientos estereotipados, pero habían disminuido significativamente con el tiempo y el enriquecimiento adecuado. 5 meses después de aquel amanecer helado en la carretera N260, Elena se encontraba de pie en el borde de un área protegida en el Parque Natural del Alt Pirineu, observando mientras la puerta de un transportador especialmente diseñado se abría lentamente. Dentro estaba Leo, ahora un joven lince ibérico de 7 meses que había superado todas las pruebas de preparación para la liberación. Había demostrado habilidades de caza competentes, evitaba el contacto humano y mostraba todos los comportamientos instintivos apropiados para su especie. Los análisis genéticos habían confirmado que provenía de una población específica en esta región, lo que significaba que liberarlo aquí era tanto genética como geográficamente apropiado. El momento
había llegado finalmente para que Leo reclamara su lugar en el mundo salvaje que debería haber sido suyo desde el nacimiento. Elena no estaba sola en este momento trascendental. Carlos estaba a su lado, al igual que Miguel Ruiz y varios otros conservacionistas y oficiales de vida silvestre que habían seguido el caso desde el principio. Incluso había un pequeño equipo de documentalistas de una cadena de televisión nacional que había estado filmando la historia de rehabilitación de los linces como parte de una serie sobre conservación de especies en peligro. La historia de Leo y Sol había capturado la imaginación del público español, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para la recuperación del lince ibérico y un recordatorio contundente de las consecuencias del tráfico ilegal de vida silvestre. La cobertura mediática había resultado en un aumento significativo en las donaciones para programas de conservación y una mayor conciencia pública sobre las amenazas que enfrentaban las especies nativas de España. Leo emergió del transportador con cautela, sus patas tocando la tierra del bosque por primera vez en meses. Sus orejas características giraron en todas direcciones, captando los sonidos del bosque que lo rodeaba, el susurro del viento a través de los pinos, el distante llamado de un ave, el crujido de pequeños animales moviéndose a través de la maleza. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, todos sus sentidos absorbiendo este nuevo mundo, que era a la vez extraño y profundamente familiar a nivel instintivo. Elena contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba. Este era el momento de verdad, cuando todo su trabajo, todas las noches sin dormir, todas las decisiones difíciles, serían validadas o reveladas como insuficientes. Un lince liberado prematuramente podría morir de hambre, ser víctima de depredadores más grandes, o en el peor de los casos, acercarse a humanos buscando la seguridad que asociaba con el cautiverio. Pero Leo no hizo nada de eso. Después de su evaluación inicial del entorno, comenzó a moverse con la gracia fluida y el sigilo natural de un depredador salvaje. Se detuvo para frotar su cara contra un árbol, marcándolo con su olor, un comportamiento territorial completamente apropiado. Luego, sin mirar atrás ni una sola vez hacia los humanos que habían sido sus salvadores y cuidadores, desapareció en la espesura del bosque, su pelaje moteado fundiéndose perfectamente con las sombras y la luz moteada del bosque. En un momento estaba allí, y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido, como debía ser para un animal verdaderamente salvaje. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Leo había regresado a casa, finalmente y completamente. Había superado un comienzo horrible en la vida, había sobrevivido contra probabilidades imposibles y ahora estaba libre para vivir como la naturaleza había pretendido. Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. Lo lograste. Contra todo pronóstico, le diste a ese animal una segunda oportunidad de vida. Elena se limpió las lágrimas, sonriendo a través de su emoción. No fui solo yo, fue todo un equipo, y en cierto modo fue Sol también. Si ese pequeño gatito no hubiera estado allí compartiendo calor corporal con Leo esa noche, ninguno de los dos habría sobrevivido hasta que yo pasara. Los documentalistas se acercaron para una entrevista final, sus cámaras capturando las expresiones de alivio y triunfo en los rostros del equipo de conservación. Elena respondió sus preguntas con profesionalismo practicado, explicando la importancia de cada lince ibérico para la supervivencia de la especie, discutiendo los desafíos de la rehabilitación de vida silvestre y haciendo un llamado apasionado para una mayor protección de los hábitats naturales y penas más severas para el tráfico de vida silvestre. Pero sus pensamientos seguían vagando hacia Leo, preguntándose dónde estaba ahora,
si había encontrado ya su primer conejo, si dormiría esta noche bajo las estrellas en algún refugio rocoso. Durante los meses siguientes, las cámaras trampa colocadas estratégicamente en el área de liberación capturaron múltiples avistamientos de Leo. Las imágenes mostraban a un lince joven pero saludable, su peso estable, su pelaje brillante, moviéndose con confianza a través de su territorio. En una fotografía particularmente notable tomada 4 meses después de la liberación, Leo aparecía con un conejo capturado en su boca, prueba definitiva de que había dominado completamente las habilidades de caza necesarias para la supervivencia. Elena mantuvo esa fotografía en su oficina, junto a otra imagen que significaba igual de mucho para ella. Una foto de Sol acurrucado felizmente en el regazo de María, en su apartamento de Barcelona, rodeado de juguetes y claramente prosperando en su nuevo hogar. 2 animales, 2 especies, 2 destinos completamente diferentes, pero ambos salvados, ambos floreciendo, ambos testimonios del poder de la compasión y la determinación humanas. Bravo y Charlie fueron eventualmente liberados también en diferentes momentos y lugares apropiados para sus necesidades individuales. La operación contra la red de tráfico de vida silvestre continuó expandiéndose, con más arrestos realizados en varios países europeos. Javier Montero fue sentenciado a 6 años de prisión y multado con cantidades que aseguraban que nunca volvería a beneficiarse de sus crímenes contra la naturaleza. La loba del granero terminó en un santuario especializado, donde vivía con dignidad, si no con libertad completa, un recordatorio sombrío de que no todas las historias tienen finales perfectos. La historia de Leo y Sol se convirtió en parte de la narrativa más amplia de la conservación española, enseñada en escuelas, presentada en conferencias de vida silvestre, utilizada como ejemplo de por qué la protección de especies en peligro importaba. Y cada vez que Elena contaba la historia, terminaba con la misma reflexión. A veces el acto más simple de amabilidad, de detenerse cuando otros pasarían de largo, de cuidar cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, puede cambiar el curso de vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. 2 pequeños cachorros temblando al borde de una carretera helada habían sido el comienzo de algo mucho más grande. Una ola de cambio que continuaba expandiéndose, tocando vidas tanto humanas como animales, recordando a todos que en este mundo compartido, la compasión todavía tenía el poder de triunfar sobre la crueldad y la esperanza sobre la desesperación.